porque no siempre tenemos la información a la mano, porque bueno, la vida nos exige una ocupación cotidiana, pero tenemos que tener conocimiento por algunas otras vías para saber de qué manera, cómo, por qué eso que está ocurriendo, el vil asesinato de Israel todos los días con Palestina, contra Palestina, en la Franja de Gaza, en Líbano, en Siria, en Irán, en Yemen. ¿Cómo es que eso nos afecta a nosotros? Entonces necesitamos la palabra no solamente de un conocedor, sino además de un académico que maneja la docencia y sabe que lo que conoce lo puede transmitir para que sea conocido por todos los demás. Por eso hemos invitado a Juan Romero para que pida un aplauso y le entregamos el micrófono. Gracias. Como él ya lo delató, yo tengo muchos conocidos y pocos amigos. Porque, como decía Bolívar en algún momento, para mí la amistad es un valor supremo. Y Manolo es de esos amigos que además es de los amigos anómalos, porque él lo dijo, me conoció en un momento donde yo tenía una frondosa cabellera que no creía absolutamente nada hoy día en el día. Cosa que aprecio. Era un estudiante de historia en la Universidad de Zulia y estaba en el centro de estudiantes y Manuel andaba con nuestro recordado Aristide Medina, con Medellín Vázquez, el propio Pedrito Calzadilla. Andábamos en el coloquio de historia regional y bueno, a partir de ahí tenemos una historia como que nos ha hecho coincidir y honro muchísimo su amistad. Segundo término. Gracias, Juan. Bueno, en segundo término, creo, para mí esta iniciativa es significativa. Una de las cosas sobre las cuales construimos el concepto de historia insurgente es la capacidad de interpretación, ¿no? y la posibilidad de socializar. Tanto Manuel como yo, como Luis Pellicer, como Pedro, tenemos, de hecho, todavía relación de respeto académica, como, bueno, Manuel Caballero que ya está desaparecido, el personaje de Marcarrera Dama, el propio Elías Espíritu Riera, pero hay una diferencia en términos de esta idea de una historia militante, ¿no? Nosotros decimos que sí es posible hacer una historia militante desde el método científico, del compromiso. Ellos intentan restringirnos lo que nosotros hacemos con una historia panfletaria, intento de desprestigio. Y la cátedra Federico Brito, Historia Insurgente, es un ejemplo constante de discusión dialógica constante, de interpretación frecuente. Por lo tanto, para mí es un gusto estar acá. Este es un viejo tema que me apasiona. Yo tuve un extraordinario profesor que se llamaba Antonio Soto, ¿te acuerdas? Antonio, egresado de Historia de la Universidad de Zulia, también hizo su maestría en estudios afroasiáticos en el Colegio de México y creó toda una impronta en la universidad. Yo soy parte, consecuencia de eso. Fui preparador primero de él antes de ser preparador de Benito, ¿no? Y eso a mí me marcó. Por lo tanto, lo que van a escucharme hoy, que me voy a disculpar de no extenderme tanto, porque ayer Cancillería me avisó de una actividad que tenemos casualmente sobre el tema económico. Yo soy el presidente de la subcomisión de frontera. Me toca estar en la actividad, así que voy a ser muy preciso para además tener la oportunidad de escuchar. Yo esta intervención la voy a dirigir en 3 líneas fundamentales. De hecho, si bien tiene un título que habla del conflicto sionista, yo más bien hablaría de verdades y mentiras en torno al conflicto Palestina-Israel e Irán. Una primera línea que quiero explorar es una aproximación histórica, filosófica. Luego una segunda línea sobre también una aproximación geopolítica. Y finalmente una aproximación desde el contexto de lo que el conflicto en este momento significa en el marco de la cuarta revolución industrial desde el punto de vista de la guerra. Los tres se entrecruzan, pero
A efectos andragógicos, esencialmente quiero hacer eso. La primera mentira que quiero desmontar está asociada con la afirmación que se ha construido en los medios que oponerse a las acciones bélicas de Israel es ser antisemita. Y es importante que lo desmontemos, ¿no? Primero, hay que comenzar por diferenciar judaísmo, que es una aproximación religiosa, interpretación religiosa, basada en la lectura del Pentateuco, de lo que los cristianos denominan el Antiguo Testamento, a el sionismo. Dos cosas completamente distintas. Un judío puede ser judío y sionista. No todo judío es sionista. No todo sionista se rige exactamente por lo que el judaísmo dice, por lo que la Torá dice, sino que hacen interpretaciones extremas. Esto es importante que lo digamos. Porque el sionismo, es un movimiento que además tiene una particularidad étnica. Son judíos askenazí, pro-europeos esencialmente. ¿No? Incluso el sionismo no trata igual a otros judíos, a los judíos sefarditas no los trata igual, porque los judíos sefarditas son el colorcito que ustedes ven acá en este servidor. Mientras que el judío askenazí es tipo Benjamín Netanyahu, es tipo el ministro de la defensa, y son esencialmente los que conforman además el Likud, que es el partido más radical. Entonces, lo primero es diferenciar. Profesor, siempre un gusto. Saludos. Entonces, comencemos por ahí. Diferenciar judaísmo de sionismo. Segundo, los judíos no son el único pueblo semita. No son el único pueblo semita. Es decir, judíos, palestinos y otros pueblos del cercano oriente y de África son semitas porque tienen que ver también con una interpretación bíblica. Yo no soy estudioso de la Biblia, como tercera generación de una familia comunista, por supuesto ni siquiera bautizado soy, pero no significa que no lea al respecto. Eso tiene que ver con el tema en el Antiguo Testamento, del diluvio, de los hijos de Noé. Uno de los hijos de Noé es Sem, junto a otros 7 miembros de su familia entraron al arca, escaparon al diluvio y vivieron para repoblar la tierra. Los pueblos semitas son los pueblos que, según el Antiguo Testamento, son descendientes de Sem. Eso incluye árabes, palestinos, etcétera, etcétera, en toda la península arábiga, en el norte del Magreb e incluso una parte que se aproxima a la región del Cáucaso, por ejemplo. Entonces, pero la palabra antisemitismo se introduce a finales del siglo XIX por un agitador alemán que se llama Wilhelm Marr, que lo utilizó para describir las campañas en Europa contra los judíos askenazí. Y esto se conecta a la vez con el movimiento sionista que también surge más o menos para el último tercio del siglo XIX. Entonces, primera mentira, denunciar el genocidio, no hay otra forma de denunciarlo, de Israel no es una política antisemita. Los pueblos árabes son pueblos semitas, ¿no? Y ahí la primera construcción. ¿Sí? Lengua semita son los amorreos, los caldeos, los acadios, los asirios, los babilónicos, los fenicios, los hebreos y los árabes. Pero hay una construcción, si en semiótica hablaríamos del manejo del signo, una construcción que han elaborado muy bien el sionismo para apropiarse de eso y presentarse además como un pueblo elegido de Dios. Entonces, los pueblos semitas se les atribuye elementos muy importantes, el alfabeto. Las 3 grandes religiones monoteístas del mundo tienen influencia semita, es decir, estamos hablando del judaísmo, estamos hablando del cristianismo y del islam. Hay un punto en común, porque los 3 además se refieren a eso. En esa forma, usted lee el Corán y hablan de diluvio y hablan obviamente de Sem, ¿no? Pero lo abordan de forma distinta. Segunda mentira, y esto también entra dentro de la aproximación histórica. Israel es el pueblo elegido por Dios. Cuando lo afirman,
Eso se basa en una interpretación del Génesis. Génesis 12, 1, 3. Eso es, la idea del pueblo elegido se inicia con Abraham, a quien Dios le promete que será el padre de una gran nación, y esta promesa se encuentra en el libro de Génesis. Entonces ahí comienzan algunos debates. ¿Es el Antiguo Testamento, si lo leemos desde el punto de vista de la religión cristiana, es el Pentateuco, si lo leemos desde la visión del Torá, la única religión y el único Dios existente? Los budistas no tienen derecho a ser pueblo elegido de Dios. Las tribus africanas y los indígenas, nuestros compañeros, los yupa, que dicen que Sabaseba nació de una gran piña, que cuando cayó los primeros hombres yupas eran grandes y que después progresivamente ocurrió un diluvio y la piña se redujo y los hombres yupas son del tamaño que tenemos, no tienen ningún derecho. Y así podemos infinitamente ir a todas las diversidades religiosas e interpretaciones que hay. ¿Es Israel el pueblo elegido de Dios? Y probablemente depende de qué tipo de Dios creamos, ¿no? Yo, por ejemplo, cada día renuncio más a mi ateísmo, Manuel, porque cuando yo veo Lolita, que es un video, sí, a Dios como un tipo tan feo como yo he sido capaz de tener dos niñas lindas. Dios debe existir, porque si hubiese salido a mí, hubiese sido un cielo que en vez de caminar saldría volando. Pero pues sí, son dos niñas bellas, así que Dios debe existir. Preguntas obligadas, entonces. ¿La Biblia es el único elemento para definir que hay un solo Dios verdadero? ¿Es el judaísmo la única religión con cosmovisión del mundo? La respuesta a las dos preguntas es un no contundente. Entonces, la interpretación de la elección de Israel como pueblo de Dios ha evolucionado a lo largo de la historia, influenciada por factores teológicos, históricos y sociales. ¿Sí? En el Antiguo Testamento, en la Biblia hebrea, la elección de Israel se presenta como un acto soberano de Dios. Este concepto se asocia con la misión de Israel de ser una luz para la nación. A mí me hace recordar a veces el libro séptimo de la República de Platón sobre salir de la caverna. Israel se presenta como el pueblo que nos hace salir de la caverna. Si quieren podemos extender una analogía más cercana a la formulación de la doctrina Monroe en 1823, donde ellos, posterior en la segunda mitad del siglo XIX, construyen la idea de destino manifiesto, que el pueblo de Estados Unidos es un pueblo elegido. Hay una similitud y eso también habla de la concadenación, de la interconexión del rifoma, ¿no? Que los une. Luego vemos que en el cristianismo primitivo, por así llamarlo, los apóstoles y los primeros pensadores reinterpretaron esa elección. Es decir, bueno, repito, no soy un hombre religioso, pero sé leer. Y esto me ha obligado a hacer algo que mi mamá de 91 años no había logrado, que era que me pusiera a leer la Biblia, ¿no? Claro, ella todavía espera que yo a mis 55 años me bautice, pero creo que lamentablemente no la voy a poder complacer en eso. Pero cuando he revisado esto, entonces resulta que el apóstol Pablo argumentó que a través de la fe en Cristo, no solo Israel, sino también los gentiles pueden ser considerados pueblo de Dios. Es decir, todo aquel que crea en Dios es parte del pueblo de Dios. No necesariamente circunscrito o limitado en términos geográficos. Luego, si lo vemos también en términos de lectura histórica, en la Edad Media, las interpretaciones variaron en torno a esto, ¿no? Algunos teólogos, como Agustín, argumentaron que la iglesia reemplazaba a Israel en el plan de Dios. ¿Sí? Ese pueblo elegido ahora es sustituido por la iglesia, que debía llevar adelante la misión de extender su palabra. Es decir, una teología del reemplazo, pudiéramos definirlo, ¿no? Luego, en la reforma protestante, sobre todo con Lutero, eso generó un interés, una interpretación filosófica sobre la lectura de la Escritura, ¿no? O sea, cuál es la relación de Dios con Israel y con la iglesia. Algunos reformadores mantuvieron la idea de la elección de Israel, pero otros la variaron sustancialmente. Entonces, eso también tenemos que verlo en términos de esto que estaba ocurriendo en este momento. Perdón un momento, me están llamando de Cancillería. Luego,
el siglo XIX y siglo XX también genera una discusión sobre, sí, en el contexto de la modernidad, los movimientos sionistas generaron una interpretación que reivindicaba la historia y el derecho del pueblo judío a la tierra que Dios le prometió. Además, eso ha ayudado indudablemente con el efecto simbólico real de los terribles crímenes que sucedieron con el Holocausto. Y la teología contemporánea, hay un enfoque un poco más pluralista y ecuménico. Algunos destacan la necesidad de entender como una reivindicación a los crímenes del nazismo la etiqueta de Israel como un pueblo seleccionado por Dios. En resumen, lo que quiero en esta primera aproximación es que esa elección de Israel como pueblo, que considero yo como una segunda mentira, ha pasado por dinámicas culturales. Ahora, hablemos de algunas verdades y esto me permite a mí entrar en la segunda línea, que es la aproximación. Eso es, el punto clave para entenderlo es el establecimiento de la Organización del Sionismo Mundial en Suiza en 1897, liderado por Theodor Herzl. Eso es con el propósito de crear colonias judías askenazis. Nunca Herzl se pronunció ni en la convocatoria inicial del Congreso Mundial Sionista y de la Organización Mundial Sionista convocar a los judíos sefarditas de, por ejemplo, Etiopía o de alguno de los pueblos del Magreb africano. Jamás. Eran los judíos askenazis, eran los judíos que estaban en Polonia, que estaban en Rumania, que estaban en Francia, que estaban en Alemania, que estaban en Italia, que estaban en España, que estaban en Portugal. Eso eran los judíos, ya se me iba a salir un maracuchismo, leninismo, que forman la Organización Sionista Mundial. Esa organización sionista, vinculada a redes de financiamiento, a grandes redes de poder, es una constante del movimiento sionista hasta el día de hoy, se conecta con el contexto de la Primera Gran Guerra y el impacto que tuvo la derrota del Imperio Otomano a través de Lawrence de Arabia y lo que eso significó en el cambio de la geopolítica en el Medio Oriente. Es decir, la derrota, la desintegración del Imperio Otomano y la repartición después de la derrota del Imperio Otomano de ese territorio que abarca toda la península arábiga, la repartición entre Francia e Inglaterra esencialmente va a generar un cambio geopolítico muy importante que derivaba de la Primera Guerra Mundial. Perdón, está llamando Mayor General de Salud. Ya voy en camino, estoy aquí en la casa, aquí cerca de la casa de Simón Bolívar y voy para allá. No va a poder venir, por lo menos no tiene que estar, pero ya llevo ahí. Perfecto. Perdón, pero resulta que como mi papá viejo comunista decía, cuando las cosas son así, todo sale como estaba perfectamente desplanificado. Entonces, ya yo con Manuel había planificado desde hace prácticamente más de una semana esta conferencia y anoche, como yo soy el presidente en la Comisión Permanente de Seguridad, soy el presidente de la Subcomisión de Frontera, resulta que por el golpe que está en ejecución con Petro, convocaron al negrito para un diálogo con el canciller colombiano, porque estamos en un movimiento de solidaridad, porque a pesar de las ambigüedades de Petro es preferible a un Uribe o a un Santos o a un Duque. Entonces voy a tratar de ser más preciso y voy a tener que salir como botella en pelea de barco. Me van a disculpar. Intento resumir. Bueno, producto de eso se produce la Declaración Balfour, esto es clave, en donde en 1917 se comprometen para la creación de un hogar nacional para los judíos. Luego se produce la conferencia de San Remo en Italia en 1920 y se le asigna el mandato de Palestina a la Gran Bretaña. 2 años después, el Congreso de Estados Unidos y el Consejo de la Liga de las Naciones ratifican la necesidad de un hogar nacional judío en Palestina. Hubo planes incluso, que ustedes saben, para establecerlo aquí en Argentina.
Entonces, el 30% del territorio que correspondía a Palestina pasa a incrementarlo un poquito, no mucho. Llega al 78% del territorio de Palestina en esa primera guerra. La Palestina árabe prácticamente desaparece, como la entendemos. ¿Okay? Israel se reparte el territorio. Transjordania se anexa el este de Jerusalén y Egipto administra la franja de Gaza a partir de esa guerra. Estamos hablando de en esa primera guerra nada más y nada menos que el desplazamiento, algunos hablan de 900.000 palestinos, otros hablan de 1.200.000. En buen maracucho yo diría son un mollejero los que ahí son desplazados. La segunda guerra árabe-israelí tiene que ver con el contexto geopolítico. Nasser, que ha creado el Estado árabe, lo que llamamos Egipto, fortalece, crea el panarabismo, lo impulsa, lleva una política de confrontación eminentemente antioccidental, sobre todo con Inglaterra, con Francia y con Estados Unidos. Uno de los focos es el control sobre el canal de Suez. Se produce la Segunda Guerra Árabe-Israelí, que tiene como objeto el control geopolítico del canal de Suez, que permite la conexión del petróleo que sale por el Golfo Pérsico a través del estrecho de Hormuz, que pasa por el estrecho que controla Yemen, de Bahr el-Assad, y que se dirige hacia el canal de Suez, y de ahí hacia las refinerías que están en Europa y que permiten, por lo tanto, dotar a todo el aparato industrial del G7, como lo conocemos hoy. ¿Sí? Inglaterra, Italia, Francia, Alemania dependían de ese paso del canal de Suez. Ante la posición de Nasser, eminentemente antisionista, no antijudía, ojo, se produce la guerra y obviamente participa el Estado de Israel como punta. Israel es un elemento perfecto de lo que hoy denominamos una guerra proxy, una guerra de sustitución. La guerra que no quiere pelear Estados Unidos la peleó y la sigue peleando Israel. La tercera guerra árabe-israelí es la guerra de los 6 días. Los gobernantes de Irak, de Siria, los dos tenían en común ser del partido Baath, que es el partido en este momento del presidente de Siria, y que caen dentro del panarabismo a través de lo que llamamos del renacimiento árabe socialista, ¿no? Impulsan una guerra, de nuevo Estados Unidos interviene. Fuerzas sirias, jordanas y libanesas se distribuyen a lo largo de la frontera con Israel. Arabia Saudita, Irak y Argelia ayudan, pero Israel, con el apoyo del G7, particularmente de Estados Unidos, de Francia y de Inglaterra, genera un proceso en donde uno ocupan la totalidad de Gaza, que se la quitan a Egipto, ocupan Cisjordania, ocupan la península del Sinaí, controlan el este de Jerusalén, que para ellos es clave porque se presumen como pueblo elegido único de Dios, y controlan los altos del Golán en Siria. Es decir, que estamos hablando de una mayor expansión. Luego viene la cuarta guerra árabe-israelí, que es la guerra de Yom Kippur, que sobre nosotros tuvo un efecto extraordinario, que fue la subida de los precios y el epicentro de nosotros en la geopolítica mundial. Y además ese es el año, fíjense ustedes, donde los acuerdos de Bretton Woods, a través de los cuales se hacía el cambio del patrón oro-dólar, son desplazados porque 3 países esencialmente acuerdan con Estados Unidos y las potencias occidentales el cambio del patrón oro que había sido acordado después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Quiénes son esos países? Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y nosotros con Carlos Andrés Pérez. Y es lo que hace posible la construcción del patrón dólar, que es un elemento esencial de la dominación geopolítica hasta el día de hoy. Y eso tiene que ver con la agresión que nosotros tenemos ahora, porque estamos poniendo en peligro el patrón dólar. Esa guerra de Yom Kippur agarra por sorpresa a los israelíes. Recuerden que viene precedido con el ataque de una facción de la OLP en los Juegos Olímpicos de Múnich, producto también de la violencia que se venía generando y que sigue generando el Estado de Israel. ¿A dónde va esta segunda línea geopolítica que yo quiero mostrar? Que la violencia que vemos, porque indudablemente yo aquí
no voy a defender las acciones extremistas violentas que ha ejecutado Hamas y que también ha ejecutado Hezbollah. Pero es que resulta que Hamas y Hezbollah son hijos putativos de la violencia generada por Israel. Es una respuesta. Tercera ley de la termodinámica. Toda acción genera una reacción. Toda acción genera una reacción. Entonces, pero fíjense que esto es interesante, porque Hamas y Hezbollah son productos de las acciones que entre el 82 hasta el 2006 Israel viene desarrollando, porque además el proyecto es utilizar a Israel bajo la tesis de uno de los asesores más importantes después de Henry Kissinger, que ha tenido el protoimperialismo norteamericano, que es Simi Brzezinski. Brzezinski construye la tesis del caos constructivo, eso es, si yo no logro que un Estado se pliegue a mí, debo fraccionarlo. Aquí es la tesis de la media luna, ¿no? Fraccionar Zulia, Táchira, Trujillo y Mérida y crear un espacio geopolítico aparte. Entonces, tenemos que verlo ahí. Pero hasta ahora esa es la visión tradicional. Resulta que lo que está sucediendo ahorita nos permite a nosotros hacer una última aproximación, y con esto sí voy a terminar, porque tengo este compromiso con la Cancillería aquí mismo, menos mal que es cerca, que está asociado con el impacto que tiene la cuarta revolución industrial en lo que llamamos, lo que hemos venido llamando a partir de los trabajos que hemos hecho, ¿no? Lo que se llama la guerra tecnológica cognitiva a través del uso de la inteligencia artificial, y cómo esto se asocia también con lo que llamamos la ciencia cerebral militar, que son estas dos perolatas de las cuales estoy hablando y que se asocian con lo que nosotros vivimos y con lo que va a vivir todo el mundo en este momento. Porque las tecnologías de la guerra tecnológica cognitiva están todas asociadas con la cuarta revolución industrial. Eso es el desarrollo de la Big Data, de los algoritmos, de la inteligencia de las cosas, es decir, la inteligencia aplicada al control de los aires, de los televisores, los aparatos que funcionan con robótica, el deep learning, el aprendizaje profundo, el machine learning, el aprendizaje de las máquinas, que tiene que ver todo con un tema que nos conecta a nosotros, mi querido Manuel y amigos. Minerales de tierras raras, asociadas a la elaboración de chip, que es lo que permite que su teléfono cada vez tenga mayor capacidad de transmisión de datos, mayor acumulabilidad y mayor invulnerabilidad. Resulta que las redes 4G son todas las redes con las que funcionan las redes sociales, Instagram, Facebook, Telegram, etc. Mientras que las redes 5G, que es la tecnología de Huawei, son menos vulnerables, tienen mayor capacidad de transmisión de datos, mayor capacidad de acumulación de información y por lo tanto modifican todos los procesos de inteligencia artificial, modifican todos los procesos relacionados con las dinámicas cognitivas y además modifican todas las dinámicas asociadas con la ciencia cerebral militar. Es decir, la utilización de la cuarta revolución tecnológica en el desarrollo de la guerra. Porque la guerra cada vez es más costosa. Entonces ahora es mucho más barato, aunque también es costoso producirlo, generar drones no tripulados, naves no tripuladas, submarinos no tripulados, los procesos incluso de coordinación de todo lo que es la infraestructura militar, logística, desplazamiento, táctica, utilizada y transversalizada a través de inteligencia artificial. ¿Y cuál es el problema? Que resulta que Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, Italia, Francia, Japón, que habían tenido la vanguardia tecnológica que había sido anunciada desde el año 1974 por Toffel, ¿no? Y otros teóricos que tienen un trabajo extraordinario sobre América en la era tecnotrónica, y advertían sobre la necesidad de controlar la tecnología para las guerras del futuro, y ya estamos en la guerra del futuro. Solo que hay un pequeño problema ahora en este conflicto, que es la gran amenaza. Es que resulta que esto hasta ahora, porque además la Rusia de Putin y la China de Xi Jinping han
establecido dinámicas muy precisas sobre el desarrollo. Por ejemplo, China, nosotros nombrar algunas cosas, tiene el plan informático 2025 que implicaba una pequeña diferencia, un incremento del Producto Interno Bruto en investigación tecnológica del 3% a 8% del Producto Interno Bruto para el 2050. Y eso permite el desarrollo de la tecnología hipersónica, ¿no? Que tiene una particularidad. Los que medianamente saben algo de la guerra saben que la artillería y las técnicas de la artillería que se inaugura modernamente en la Primera Gran Guerra genera que los proyectiles tengan una línea de curvatura. Bueno, resulta que la utilización de la revolución tecnológica de la inteligencia artificial hace que los misiles no hagan la parábola, sino que pueden subir, bajar, modificar ¿por qué? La deep learning, el aprendizaje profundo de esa tecnología hace que en la medida que esos cohetes cuya aerodinámica está también hecha con inteligencia artificial, no siga el trazado parabólico de las artillerías normales y eso hace mucho más difícil la intersección. Por eso que ustedes vieron el éxito rotundo, que lo han intentado negar los israelíes, del primer bombardeo. Nosotros tuvimos en la Comisión de Seguridad, y lo voy a sapear, una reunión de trabajo, por razones más que obvias, estamos en la Comisión de Seguridad y Defensa, con el embajador iraní, cuando se produjo el primer ataque. Él nos decía, es que los estamos atacando y con tecnología que tienen 10 años, no hemos utilizado lo más moderno. Esto es simplemente patentear la respuesta del escudo que tanto se vanaglorian ellos de invulnerabilidad, lo que estamos estanteando. Y por eso que ustedes vieron que el ataque, violentando los que estudiamos las tácticas militares, sabemos que un ataque de un enemigo a otro no se anuncia. Ellos lo anunciaron 15 días, los vamos a atacar, los vamos a atacar, los vamos a atacar. Eso es como cuando la esposa de uno le dice, te tengo pillado, te estoy casando, te tengo pillado, te estoy casando, y uno no hace caso. ¡Pum! Era nuestro caso. Muchachos, guardemos silencio porque vamos a salir perdiendo esta discusión. Pero así es, no hicieron caso, los tantearon, los midieron, ¿no? Y luego les lanzan los misiles hipersónicos que son de la última tecnología, con capacidad de 2.400 kilómetros, autonomía de vuelo, modificación, y esto genera un cambio total. El primer cambio nos afecta, la subida de los precios del petróleo. El segundo cambio también nos afecta, porque si Israel, con el apoyo de Estados Unidos, cumple la lógica de ataque a las instalaciones petroleras, lo primero que va a hacer Irán es cerrar el estrecho de Hormuz y el precio del barril de petróleo va a llegar creciendo. Y por ahí sale el 65% del petróleo que dota a las grandes potencias. Y luego no pueden pasar tampoco por el estrecho de Bab el-Mandeb porque lo controla Yemen. Y eso significa entonces que tampoco pueden utilizar el canal de Suez. ¿Qué queda? Venezuela. ¿No? Y entonces esto nos afecta, por eso que yo vengo diciendo, y con esto termino, la necesidad de acercarnos en términos de redes, en términos de manejo con Rusia y con China en esta dinámica. Pudiera haberles dicho otras cosas más, pero me excuso con ustedes porque realmente me tiene loco Cancillería replicándome el teléfono, porque tengo, por ser presidente de la Subcomisión de Frontera, tengo que estar obligatoriamente ahí, y por ser un hablador de paja sobre el tema de Colombia, entre otras habladorías que tengo. Muchas gracias. Juan, muchas gracias, Juan. Lamentaba mucho que tengas, bueno, tu compromiso, tu obligación, pero quedamos en algo. Esto fue el prólogo nada más. ¿Cuándo vuelves para acá? Cuando vos me digas, entonces dentro de 15 días te tenemos nuevamente aquí, bueno, para que continuemos esto. En 15 días ha cambiado, se ha reconfigurado esa situación. Necesitamos saber muchas cosas más que tú manejas, no solamente por estar en la comisión, sino porque tú eres un gran lector, un gran analista de esto, y entonces necesitamos estar permanentemente en conocimiento de cómo se está manejando todo ese amplio y complejo mosaico de situaciones en el cercano oriente y en el resto del mundo. Muchas gracias, Juan. Gracias realmente a ustedes, me incluso profundamente, pero como les dije, todo va saliendo como estaba perfectamente planificado. Lamento realmente
Manuel lo sabe, que yo hablo más que un perdido cuando aparece, y hay muchísimas otras cosas que se me escaparon. Aquí ven las anotaciones, porque este es un tema bien interesante. Cierro con una frase de Mahatma Gandhi porque es preocupante. El ojo por ojo nos puede dejar ciego. La segunda frase es de Einstein. La Cuarta Guerra Mundial corre el riesgo de que la peleemos con palos y con piedra, porque la tercera puede significar que destruyamos 3/4 partes de la humanidad. Si Israel y los Estados Unidos, en su unilateralismo globalizante, en esa perspectiva de pueblos elegidos de Dios que se conecta con la de destino manifiesto de los Estados Unidos, sigue con este incremento, podemos entrar en un ciclo. Lo último que digo, cuando analizamos y hacemos historia comparada, tanto en el siglo XIX como en el siglo XX, las transiciones intersistémicas, es decir, las transiciones en el orden del sistema mundial, todas se solucionaron con grandes guerras. En el siglo XIX, Francia, Inglaterra y España en grandes guerras, en la cual se anexó en último momento en 1898 los Estados Unidos con la guerra hispano-norteamericana. En el primer tercio del siglo XX, la primera gran guerra, surge la Sociedad de las Naciones, fracasa la Sociedad de las Naciones como un elemento para llevar adelante los principios de la paz de Westfalia, que se había establecido en el siglo XVII, resolución pacífica de los conflictos, respeto a la independencia, no injerencia. Surge las Naciones Unidas después de la Gran Guerra, de la Segunda Gran Guerra, y entramos en un periodo de paz inestable. Hoy las Naciones Unidas no sirven y espero equivocarme, pero cuando hacemos historia comparada, algo nos enseña a ver el pasado. Yo creo que esto se va a solucionar de nuevo con una gran guerra para generar un nuevo orden, y esperemos que podamos verlo y no que lamentablemente seamos parte de esta vida. Termino con una frase de un gran filósofo, Porky Pip. Esto es todo, amigos.